Shabbat Shalom. Bien, hoy tenemos la segunda parashá o la segunda sección del libro de Deuteronomio que ya habíamos explicado en la clase anterior, que en hebreo le llamamos Devarim, que significa palabras, asuntos o promesas también. Y el otro nombre habíamos dicho que en la literatura judía se llama Mishneh Torah, que es lo que equivaldría a la expresión griega Deuteronomio. Deuteronomio habíamos dicho que en griego significa la segunda ley. No porque sea una segunda, no porque sea otra, porque así pensamos en español, si es segunda entonces otra. No, es la misma, simplemente resumida o compendiada. Se llama Mishneh Torah. Entonces, aquí Moshe, del capítulo anterior que vimos, dijo una palabra muy clara. Dijo que tuvo a bien, de parte del Señor, extraer los sentidos ocultos, las cosas que estaban implícitas en toda la Torah que Dios había dado. Habíamos dicho en la clase anterior que cuando Dios dio la Torah en el monte Sinai, estaba implícito la entrada a la tierra de Israel. Pero si tú te vas a Éxodo, pues ahí no te lo dice como tan claramente. Pero lo que habíamos visto es que la Torah que dio en el monte Sinai es la Torah que regía la tierra de Israel. Y ya antes hemos dicho que la tierra de Israel era el símbolo de la Jerusalén celestial. De manera que, como dice el Apocalipsis, nada inmundo entrará en ella. Y si los hijos de Israel entraban con la Torah, que era la llave, digamos, con la que iban a entrar a vivir allá adentro, la misma tierra los iba a expulsar en la medida en que ellos empezaran a comportar fuera de esa ley. ¿Está claro? Entonces hay que entender, como en Levítico 18:5, creo que lo dice el 25, el hombre que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. No dice vivirá por ellas, porque hay que dejar claro que nunca la Torah se dio para darle la vida eterna al hombre, que eso es lo que a veces se tiene la sensación como que en el Antiguo Testamento era por obra y ahora es por gracia. No, siempre ha sido por gracia, ¿de acuerdo? Pero sí te está dejando una clara enseñanza que nos amonesta hoy a nosotros. Todo el que entraba a vivir en Israel tenía que entrar con Torah. ¿Por qué creen que cayó todo el pueblo en el desierto? Porque no vivían conforme a lo que Dios iba a revelar. Entonces se querían ir a volver a Egipto. Y se acuerdan que en un momento leíamos cómo los atributos que Dios le dio a la tierra de Israel se los echaron fue a Egipto. No, Egipto es la tierra que fluye leche y miel. Egipto es la buena tierra. Vámonos para allá. ¿Ya? Y en la clase anterior habíamos visto también, en la última de Números, y todo este tema también de los Refaim al principio, habíamos visto cómo haber olvidado lo que Dios hizo en Egipto desde el mismísimo momento en que empiezan a ocurrir los azotes en Egipto. Haber olvidado todo eso significó el fundamento para entrar a dudar de las promesas de Dios. ¿Sí? Eso lo hablamos, no sé si se acuerdan. Entonces, por eso en esta parashá, si la leyeron, una de las cosas que más frecuentemente repite es: cuídate y guárdate muy bien de no olvidar. Cuídate y guárdate de no olvidar. De no olvidar. Dios hizo señales, prodigios en Egipcio, hizo las 10 plagas. Las 7 plagas postreras no tocaron a los hijos de Israel. Saca a Israel y la siguiente prodigio que hace es que los pone en gracia delante de los egipcios, y los egipcios le dan alhajas, le dan lo más precioso que tenían. Unos le dieron madera, otros le dieron tela, otros le dieron oro, plata, piedras, etc. Y todo eso en el futuro iba a ser utilizado por Dios para construir el tabernáculo. Fíjate tú. Después de ese acto maravilloso, viene y les lanza la columna de fuego que los guarda de los egipcios, ¿verdad? Mientras ellos llegan al mar. Llegan al mar y enseguida empiezan a alborotarse. Ay, que Dios nos trajo aquí fue para matarnos. Fíjate tú, oye, has olvidado de dónde te has sacado. Estás ahí, ha pasado apenas un día, unas horas, y ya estás en otra película. Se te olvidó rapidísimo lo que Dios había hecho por ti. Pues que tú saliste solo de Egipto. ¿Ya? Y esta condición de esclavitud nos debe dejar claro que efectivamente, cual esclavo humano en esa época le era imposible librarse del yugo de la esclavitud, igual nosotros hoy éramos esclavos del pecado y nos era imposible salir del pecado.
Eso hay que reconocerlo. Nos era imposible. Mira, te puedo haber ido para el Tíbet, en los Himalayas, donde quiera, volverte budista, meditación trascendental, y la marca de tu pecado iba a estar allí todavía. Porque así lo dice el profeta, el pecado de Yehudá está escrito con cincel sobre su corazón. Y eso que vale para Yehudá es representativo de toda la humanidad. ¿Ya? Sencillo. Así como hemos dicho que Faraón representaba a toda la humanidad, también en su momento una tribu o una persona en particular puede encarnar o personificar a todos los demás. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ya les está diciendo allí, los lleva al mar, que nos van a consumir los egipcios acá, ya habían olvidado todo. Viene y dice, bueno, listo, abre el mar, se abre el mar, pasan en seco por el mar, llegan al otro lado, siguiente prodigio, se mueren todos los egipcios allí, ¿cierto? Y enseguida, ¿qué ocurrió? No pasaron 40 días y ya estaban haciendo un becerro de oro. ¿Ya? Oye, eso sí es tener memoria de pescado, ¿cierto? 40 días apenas pasó Moisés por allá y ya estaban haciendo becerro. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Ya? Una proyección de su propio corazón. Y ese es el segundo punto que más recalca Hashem en esta parashá de hoy. Y lo repite como hasta el cansancio: no te hagas ninguna imagen, ninguna escultura, ninguna imagen, representación gráfica, porque a nadie viste en el monte Joreb, ni de las estrellas. Y si cuidadito vas a alzar tus ojos a las estrellas y vas a adorar a los planetas. Oye, pero es que ahí está retratada la humanidad. Dice, no te hagas escultura ni de hombres, ni de mujer, ni de bestias, ni de peces, ni de aves, ni de reptiles. Y cuidado, termina adorando las estrellas. Y así está la humanidad hoy. ¿Ya? Cuando no adora nada de este mundo, adora cosas del universo. ¿Ya? Entonces todo lo que tiene que ver con zodiaco, horóscopo y todas esas cosas, y siguen creyendo en esa situación. ¿Ya? Creen en ángeles, en potestades, en todas esas cosas. Y Dios ha dicho claramente, no habrá para ti. Y esa expresión es importantísima tenerla en cuenta. No habrá para ti. Porque es una respuesta que hay que empezar a explicarle a los que de pronto sean católicos, ¿no? Porque ustedes saben que el catolicismo siempre sale con sus argumentos de que no, que Moisés hizo allá una imagen, que también, que los querubín, que no sé qué, que la serpiente en el desierto. Primero de todo, y aquí lo vimos con detalle, cada parte, cada detalle del tabernáculo fue ¿de quién? De Dios. De Dios. Toda la inspiración de cada diseño, los materiales, la composición, el tamaño, los palmos, los centímetros, todo, todo. O sea que eso no lo hizo la creatividad de Jodiab, ni de Betzalel, ni de Moisés, ni de Aarón. Eso lo hizo Dios, quien dice que los llenó a ellos con espíritu de sabiduría para hacer los diseños y los materiales y todo, y hasta calcularon y mandaron a detener la ofrenda, ¿se acuerdan? Ya está listo, con esto nos alcanza. Wow, impresionante. Entonces, primero de todo, no fue creatividad de ellos. Segundo, no lo hicieron para ellos mismos. Y tercero, que lo vimos muy importante, si se acuerdan, que estuvo prohibido terminantemente reproducir los elementos del santuario afuera para comercializarlos. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Claro, porque eso no era mercancía por ahí para venderla ni hacer comercio con eso. ¿Ya? Fíjense ustedes, eso es el tercer elemento. Primero, Dios lo diseñó todo, no fue creatividad humana. Segundo, no lo hicieron para su culto personal, ¿de acuerdo? Y tercero, no lo usaron para comercializar tampoco. ¿Ya? Eso que se llama mi madre. Nunca se le encendió velas, ni se le hicieron plegarias a los querubines, ni a la serpiente, ni nada. ¿Me explico? ¿Ah? Y de hecho la historia bíblica relata de que cuando se le quiso hacer adoración a esta serpiente que había hecho Moshe, Dios, el rey que estaba en esos días, la mandó a consumir, la mandó a destruir. No se le podía rendir culto a eso. Bueno, y la palabra culto en hebreo es abudá, que es trabajo. Cualquier tipo de actividad que tú hicieras en función de esa imagen o de cualquiera otra, estaba trabajando para eso. ¿Ya? Por eso dice, no trabajarás para ellas. ¿De acuerdo? No trabajarás para ellas.
No significa solamente el postrarte, no significa solamente el ir a rendirle así la fanaticada, sino cualquier cosa que tú hagas, actividad en función de eso. Y eso implica lo que hemos estado hablando en estos días, por ejemplo, la comida. ¿Ya? Hacer comida en honor a una deidad de esas es trabajar para esa deidad. Eso es parte de rendirle culto a esa deidad. Trabajo, porque es obra de tus manos. ¿Cómo lo vas a desperdiciar dedicándose a un leño, a un yeso o a un pedazo de oro o de todo lo demás? ¿Me explico? Y por eso es que el apóstol Pablo dice: yo no quiero que participen de la mesa de los demonios. Todo ese trabajo que tú haces, que la florecita, y claro, es arte, ¿no? Y eso es impresionante a veces, el arte que se gastan para dedicárselo, oye, tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicárselo al vacío, dedicárselo a algo que no sirve, que no salva ni nada. Eso es increíble. Pero eso es símbolo de que efectivamente hay esclavitud todavía en el corazón. Estás todavía en Egipto, porque la Torá de Israel es para los libres, ¿cierto? Por eso fue que Dios sacó de manera global a Israel de Egipto, de la esclavitud, y luego le dio una Torá, porque un esclavo, una persona que todavía tiene mentalidad de esclavo, no va a entender la Torá nunca, la va a rechazar, le es contraria, le es opuesta a su forma de pensar. ¿De acuerdo? Porque no puede, y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, porque la carne no se sujeta, ni tampoco quiere ni puede a la voluntad de Dios. ¿Ya? La carne por sí misma no le gusta, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver efectivamente cómo el Señor nos tomó para sí. Eso lo dice en el capítulo 4, verso 19. Pero ahora vamos a leerlo y luego empezamos a leer la parasha. Estoy haciendo el gran resumen de todo lo que ha venido siendo hasta ahora. Luego que pasa todo el tabernáculo, Dios sigue haciendo prodigios, manda la columna de nube, manda a protegerlo, luego manda el maná, manda las codornices, saca el agua, y en cada paso parece que olvidaban el milagro anterior. No podían sentir una necesidad, porque esa necesidad era olvidar todo lo que Dios había hecho. ¿Me explico? Hace poco leía un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Un profesor de matemáticas escribe la tabla y se equivoca a propósito en el último número y todo el mundo se ríe enseguida porque se equivocó en el último número y no se acuerdan que todo lo anterior está bien. Entonces esa, digamos, moraleja trataba de decir de que estamos acostumbrados o hemos ejercitado nuestros sentidos es a esperar la falla para negar todo lo bueno. ¿Me explico? Y eso, irónicamente, fue lo que se le aplicó a Dios por parte de los hijos de Israel. No podía Dios dejarlo pasar un poquitico, tardar un poquitico, retrasarse 1 milímetro, porque entonces como que Dios nunca había existido. ¿Ya? Ya se perdió todo eso. Fallaste aquí, se perdió todo lo demás. Y si eso lo hacemos con Dios, que se va a quedar con el ser humano, con el que vemos. Si así hacemos con el que no vemos, ¿qué tal con el que vemos? ¿Verdad? Y eso le enseñó nuestro maestro también, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que Dios en su paciencia pasó por alto todas esas cosas, pero no los dejó entrar a la tierra de Israel. Los llevó a pasear por el desierto, los hizo dar vueltas y vueltas, hasta que toda esa generación que era esclava se fue quedando en el camino como testimonio para nosotros hoy. Para que te quede claro que solamente es, como lo vimos justamente en la parasha anterior, como Caleb y Yehoshua ben Nun fueron los únicos de los que iban siguiendo los pasos del Señor. ¿Se acuerdan? Llenar detrás de Él era la palabra clave. Iban llenando detrás de Él. Dios les dibujaba el paso y ahí pisaban. Dios les enseñaba el paso acá y ahí pisaban. Eso era moverse en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ser guiados por la palabra de Dios. No es andar en un aura de espiritualidad como flotando en el aire o algo así. Como Gasparín. Sí, o haciendo ayunos interminables y todo ermitaño. No. Es que lo que tú vayas a hacer en la práctica esté guiado por la palabra de Dios. Conforme a su escritura. Como dice el Salmo 119, como
limpiará el joven o lo mantendrá digno su camino, guardando conforme a tu palabra. Y es así donde vas a lo seguro, porque era como un campo minado espiritualmente, ¿ya? Y donde saliera en paso en falso, chao, ¿cierto? Era Dios en su misericordia el que tenía la potestad de decir, regresa o ahí te quedaste, ¿cierto? Para que se sepa que la carnalidad nuestra tiene un destino fatal. Si dependiera de nosotros, terminamos fuera y nadie entraría, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir viendo hoy acerca de lo que es el buscar, porque hoy se menciona varias veces el tema de buscar al Señor, y tú buscarás, y tú, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Bien, finalmente ya estamos ubicados aquí en la entrada a la tierra de Israel. Ya en la clase anterior habíamos visto geográficamente cómo estaba el panorama, ¿cierto? Estaban allí entrando a Moab, ya a puertas de entrada a Israel, y Moisés tiene a bien, repito, hacer la radiografía espiritual de la Torá, ¿de acuerdo? Él comienza aquí a decir fronteramente todo lo que estaba implícito allá, en todo lo que se escribió antes, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, en capítulo 3, verso 23, empieza diciendo así: y yo, fíjense, ahí lo traducen, yo oré, ¿verdad? O supliqué. Y oré. Bueno, vamos a explicar esa palabra que ya de por sí es importante e interesante entenderla. Ba'et Hanan. Et Hanan en hebreo significa que Moisés buscó ser hecho partícipe o fue hecho partícipe de gracia, porque aquí sale la palabra Hanan, de donde viene Gen, que es gracia, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que la conjugación Hitpael es básicamente cuando una persona es hecha partícipe de una gracia, ¿ya? Sí, es como un invocativo. Moisés dice aquí, ahí dice, y yo oré a Adonai. No, yo fui hecho partícipe de la gracia de Adonai en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjate tú que es importante entenderlo así, porque Moisés sabe que ya Dios le ha dicho que no va a entrar, y sin embargo no lo ve como una desgracia. ¿Me explico? No lo ve como una desgracia. Él, contrario a cualquier otro de su generación, no vio en la falla la negación de todo lo anterior. Porque aquí él podría decir, bueno, Señor, pero no es para tanto, ¿cómo es que por no haber yo hecho eso tú no me vas a dejar entrar? Pero si Dios le decía, no, no vas a entrar, bueno, ¿ya? ¿Ya? ¿Me explico? Pero aquí se ha enseñado es como que la oración lo puede doblegar la voluntad divina y las decisiones divinas y todo lo demás. No, aquí está Moisés diciendo, y yo fui hecho partícipe de la gracia de Hashem en aquel entonces, y dije, ¿de acuerdo? Y dije, Adonai Elohim, tú empezaste a mostrar a tu siervo tu grandeza y la mano fuerte tuya, porque ¿quién es Dios en los cielos y en la tierra que haga conforme a tus obras y conforme a tu potestad? Pasaré ahora y veré. Fíjense ustedes que él está usando un lenguaje de mucha imploración. ¿Y sabe a qué me hizo recordar esto? Me causó un poco de gracia y un poco de pena ajena, porque me hizo recordar a cuando llega Nicodemo, todo como lisonjero, delante del Mesías. Oh Señor, el Maestro, ¿verdad? Sí. ¿Quién puede hacer estas obras si Dios no está con él? Y Jesús no le dijo, oye, gracias Nicodemo, muy amable. Y en el Mesías le soltó enseguida la respuesta, si no naces arriba no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces aquí viene Moisés, ¿verdad? En esa gracia de la cual ha sido hecho partícipe, ¿ya? Porque todo, aquí lo está resumiendo en una palabra, y yo fui hecho partícipe de la gracia. Eso no lo voy a negar nunca. O sea, que esa misma voz es cuando dice que el que gloríese en el Señor. Es correcto, algo así. El que se ha hecho partícipe de una alabanza, que lo sea hecho por Dios, no por hombre ni por más nada. ¿Ya? Que sea Dios el que te invite, el que te haga partícipe. Y aquí está diciendo, y yo fui hecho partícipe de la gracia en aquel entonces, o sea, en todo el camino. ¿De acuerdo? Y ya cuando es que Dios le dice a Moisés que no va a entrar, justo ahí en la entrada, ¿cierto? Eso lo vimos en la parasha anterior.
Ya hay alguien entrando y dice, oye, tú no vas a entrar. Mira la tierra que no vas a entrar. Pero Moisés no negó nunca haber sido hecho partícipe de la gracia divina. Así que, como lo dice en Corintios, todo es dado, todo lo hemos recibido. Eso se llama gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿cómo te vas a aportar como si nunca lo hubieras recibido? ¿Ya? Eso es negar la gracia. Fíjense ustedes. ¿Ya? Eso es negar la gracia. Y quién sabe cuántas veces lo hemos hecho de una manera sin darnos cuenta. ¿Cierto? Pero no siempre tiene que ser positiva la respuesta para que tú sepas que estás en la gracia. No. La gracia existe como una condición de parte de Dios cuya proyección va a estar enlazada con el mundo venidero, no con este mundo. ¿Me explico? Sí, porque esa es otra cosa. ¿Ya? Que los hombres se han apegado, han tomado la gracia, pero para este mundo. ¿Sí? Como para recibir Sí, de este en mundo. este mundo. Ya, pero nada, no proyectan En el mundo el venidero. mundo venidero. El objetivo final y fundamental de la gracia es vincularte a ti con el mundo venidero. Más que Lo que cosas. pase en esta tierra. Más que cualquier presunta bendición material. Más que cualquier otra cosa es el hecho de pescarte. Por eso dice, los haré pescadores de hombres. Pescarte del mundo de la esclavitud del pecado y mandarte al mundo venidero. Escribir tu nombre en los cielos. Eso es la gracia. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás. Por eso el Mashiach dijo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a llegar al busque. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de buscar. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está pasando aquí. Entonces Moisés le dice así como en confianza, ¿verdad? Bueno, yo voy a pasar ahora y miraré la tierra buena que está al otro lado del Jordán, el monte bueno este, ¿y qué? El Líbano. Bueno, allá hay algo que aprender, ¿A dónde? en donde dice el Líbano. No se les hace raro que Moisés haya querido ver el Líbano. Extraño, sí, extraño. Dice aquella tierra buena y que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y el Líbano, eso no tiene sentido desde el punto de vista lingüístico, van a ver por qué. Voy a buscar aquí el mapa para que entiendan lo siguiente. Vamos a ubicarnos geográficamente y entenderemos el pasaje. Aquí está el Mar Muerto, río Jordán, el Mar de Galilea por acá, sigue subiendo, los altos del Golán, lo habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? Sí. Aquí está el Líbano y por acá los altos del Golán. Resulta que Moisés está ubicado aquí, que es donde es la tierra de Moab, y por ahí fue donde entraron los hijos de Israel. Ellos vienen de hacer un recorrido tremendo y llegan a este punto. La buena tierra, pues obviamente se podía ver todo esto de aquí, ¿cierto? Y el Líbano queda por acá arriba, fuera de los límites de Israel. Así es. Me explico, el Líbano es hoy por hoy inclusive otro país, ya, al norte de Israel. Entonces Moisés viendo el Líbano. Suena como raro, ¿no? Resulta que la palabra Lebanón en hebreo, Lebanón, ¿de acuerdo? Así es como se dice Líbano en hebreo, Lebanón. Pero resulta que en hebreo tiene dos significados. Uno que es el literal y otra que es la connotación metafórica. ¿Por qué? ¿Qué significa Lebanón? Lebanón viene del hebreo Labán, que es blanco. ¿De acuerdo? Sí. Blanco. Y se llama así porque ustedes saben que cuando el cedro florece, la florecilla tiende a ser blanca, ¿cierto? Lebanón. Es decir, la tierra que se ve blanca del puro cedro. Pero resulta que el otro significado que tiene en virtud del blanco es que al altar del sacrificio del templo se le llamaba Lebanón. ¿De acuerdo? Ojo, ¿por qué se llamaba Lebanón el altar del sacrificio? Porque hacía blancos los pecados. ¿Me explico? Entonces el Targum de Onkelos, que es la versión aramea rabínica de la Biblia, en este pasaje, en vez de traducir déjame ver el Líbano, dice déjame ver el santuario, el altar del sacrificio.
¿Ya? Eso lo habíamos visto anteriormente en ¿Recuerdan? una clase. Cuando, y lo habíamos explicado cuando, sobre el tema. claro, cuando Yehoshua dice que se paró en la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta, y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en los escritos, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde está escrito eso? Cantar de los Cantares 4 o 5. Vamos a leerlo. ¿Ya? Que en su texto en hebreo inclusive se puede entender. Lástima que en la traducción al castellano no queda muy claro, porque allá aparece la palabra Lebanón. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 15. Es el 15. Mayan Ganim de Er Hayim Benuzlim Men Lebanón. Es la segunda parte de ese versículo. Fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Fíjate tú, entonces no es del Líbano, es del Lebanón, del altar. ¿Ya? Entonces ahí el traductor de Juan dice: de su interior correrán ríos de agua viva. No, del Lebanón correrán fluidos de agua viva. ¿Ya? Nuzlim de Lebanón. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ubicar que efectivamente el Mesías estaba citando los escritos, ¿ya? Y de entre los escritos, el Cantar de los Cantares es el único texto que tiene esta expresión. Ningún otro texto tiene esa expresión. Habíamos dicho que ese era uno de los nombres del altar. Del altar, aquí está, el Lebanón, exactamente. ¿Y por qué? Porque en la fiesta de Sukkot, ¿se acuerdan? Que vertían agua y vino para limpiar el altar de la sangre de todos los sacrificios que se habían hecho, y entonces del altar fluía un agua roja, se imaginarán, ¿verdad? Hasta que ya quedaba limpio. Entonces Mashiach toma la figura del altar siendo limpiado de toda esa sanguaza, como decimos aquí, de toda esa sangre, ¿cierto? Y es el agua la que limpia el altar. Si hacemos la transpolación, y él mismo dice que el agua es el Ruach HaKodesh, ¿quiénes serían el altar entonces? Nosotros. ¿Ya? Siendo limpios del pecado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces Moisés dice: déjame ver este monte bueno. ¿A qué monte se refiere? El monte donde iba a estar el templo, ya en Jerusalén, que queda aquí al frente. Como que dice, muéstrame dónde va a quedar. ¿Dónde va a quedar el santuario? ¿Dónde es que finalmente se va a manifestar tu gloria? Claro, porque él venía viéndola en el tabernáculo. Claro, venía viendo el tabernáculo. Entonces, bueno, si no voy a entrar, ¿dónde es que va a quedar? A ver, quiero verlo. ¿Me explico? Quiero verlo. Pero fíjense ustedes que esto tiene algo muy curioso además, porque en los profetas y sobre todo en Apocalipsis dice algo que se conecta con lo que estamos viendo aquí. Finalmente Moisés no pudo entrar y no pudo ver. ¿Qué significaría eso? Prácticamente Dios le estaba diciendo: en el mundo venidero no va a haber templo, no va a haber altar de sacrificio, ¿ya? Y eso lo dice Apocalipsis: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero es su lumbrera. ¿Ya? Entonces finalmente en el futuro era Mashiach, era Dios mismo el que iba a hacer el derramamiento de su presencia para que Israel fuese limpio del pecado y quedase como un altar que ofreciera ahí sí sacrificios agradables a Dios, como dice en Hebreos capítulo 13, verso 13: frutos de labios que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. Hebreos 13, si mal no estoy, mal no recuerdo. Si no es 13, debe ser el 13:3 por ahí. Dice: ofrezcamos sacrificios continuos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Sí lo tenemos? 15, léalo. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Perfecto. Que confiesan, que profesan su nombre. Fíjense qué hermoso, ¿ah? ¿Ya? Moisés le dice: muéstrame el Lebanón. Y básicamente Dios le ha dicho: si ya me has visto a mí, ya viste el Lebanón. ¿Ya? ¿Sí me explico? Si ya me viste a mí, ya viste el Lebanón. Pero él no le da la respuesta.
Claro, pero es lo implícito lo que estamos viendo aquí. Es como cuando Mashiach vino aquí, muéstranos al Padre. Si me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. ¿Ya? Entonces, ahí ese silencio es tomado como para que Moisés reflexionara. Por eso estamos hablando del entre líneas. ¿Me explico? Del entre líneas, porque fíjese lo que dice aquí. Vamos a volver al texto de Deuteronomio. Le dice, ¿verdad? Mira que él lo adula, le dice lo otro. Y miren la respuesta de Hashem. ¿Qué dice el 26? ¿Qué dice? Pero Hashem se había enojado contra mí a causa de No, vosotros. ahí está mal eso. Eso no es enojarse. Ahí no es enojarse. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Estaba mareado yo, estaba resentido. Sí, algo así. Ahí no dice eso. Por eso es que no se entiende. ¿Qué dice? Vayit haber Hashem. La palabra que sale en hebreo es Vayit haber, que no tiene nada que ver con enojo. Ojo. Vayit haber. Vayit haber significa es que Hashem se hizo del lado mío, se puso conmigo. Por eso les acabo de decir, si me viste a mí, ya viste el Líbano. Entonces no está diciendo que Hashem se enojó y por eso porque se enojó entonces no escuchó. Eso no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Vayit haber significa que Hashem, el verbo abar en hebreo significa pasar, atravesar. ¿Me explico? Vayit haber significa que Hashem se mostró al otro lado. ¿Me explico? El verbo abar en hebreo, Traspasar. atravesar. Como cuando te saltas un río. Hagan de cuenta que el río Jordán está aquí, Moisés está aquí y Dios se pasa al otro lado. Porque Moisés le dijo, quiero ver el monte bueno. Mira, ahí lo dice. Sí. Dice que está al otro. Mira lo que dice. Pasaré, verá, dice en hebreo. ¿Dónde está? En el 23, 25. 25. Miren que allá aparece la palabra verá. Verá. ¿De acuerdo? En el 23. Sí. En el 25. 25. 25. Edra, ¿de acuerdo? Miren que es la misma tres letras. Edra. Moisés dice, yo pasaré, ¿de acuerdo? Edra na, yo pasaré ahora y miraré la tierra buena. ¿Que está ¿dónde? Más allá del Jordán. ¿Sabe cómo se dice ahí? Ever. Ever. Esto es un juego de palabras en hebreo que en español no se puede captar. O sea, ahí te dice pase yo, aparece. Edra. Ah, Ebra, de Ever, ¿de acuerdo? Yo pasaré, miraré al Ever, al otro lado, a la travesía. Pero dice que Vayitaber, Hashem fue el que se mostró al otro lado. Ah, claro, ¿Me claro. explico? No fue que no dejó pasar a Moisés. Dijo, no, tú no vas a pasar. Quédate aquí y yo me voy a mostrar al otro Y él lado. se muestra. Y él se pasa al otro lado. La pregunta sería es, ¿Ya? ¿qué motivó a Moisés para que de algún modo en el 25 diga, cuando el 25 dice, pase yo y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y se agrega, y Líbano, o sea, Claro, por eso el Líbano, porque él está pensando en términos del altar, del templo. Por eso es conecté ahorita hice el comentario. Moisés quería ver el monte donde iba a estar la casa y donde iba a estar el sacrificio. o sea, desde ya Moisés estaba visualizando, Claro, contextualizando lo que vendría hacia es futuro. correcto. Y viene Dios y es el que se pone allá. ¿De acuerdo? Él dice, no, yo soy el que voy a pasar y voy a estar allá. Yo voy a hacer el templo, yo voy a hacer el Líbano. Eso es lo que quiero que capten. Digo, no le mostró físicamente la casa o el altar, sino él fue el que se puso al otro lado. Por eso dice Vayita ver. O sea, como te iba diciendo, no, déjame, o sea, al pasarse Dios, Ajá. era como que dice, le está diciendo, ahora mira la tierra y mira el altar. En función de mí. Mírame a mí. Correcto, mírame a mí. ¿Sí está claro? Ah, ¿Ya? Si me miras a mí, ya viste el la altar, y ya viste la tierra, y viste viste todo. ¿Ya? Sí. Pero en modo de palabras que nunca se entendería. Claro, en jamás. español no se va a entender. Y Claro. si pones ahí se enojó, peor. Sí, bueno. ¿Ya? No. ¿Ya? Fíjense ustedes. Edra, Eder, Vayitaber. Es un juego de palabras. Y ahí hay otro juego de palabras interesante que vamos a ver después. Entonces dice que Hashem se atravesó por él al otro lado, ¿de acuerdo? Por causa de ellos.
y no me escuchó y dijo Hashem, basta para ti. No, mira, dice, basta para ti, ya, suficiente, ya viste todo. No agregues a hablar a mí aún más con esta palabra. Sube a la cúpula del Pisgah, levanta tus ojos al mar, al norte, al Yemen, al Mizrach, al oriente, perdón, y mira con tus ojos, porque no pasarás, lo ta'abor, dice, no vas a atravesar. Ya yo me mostré, ya yo te mostré todo. Mira que le dice, alza tus ojos y yo te voy a mostrar todo, ¿ya? Pero está viendo es a Dios. Es como si Moisés está de este lado. Se dice que Moisés vio, o Dios lo llevó al monte Nebo, que fue donde murió, y del monte Nebo se puede ver geográficamente una gran parte de la tierra de Israel, no toda, pero una gran parte. Pero lo que les quiero mostrar es como si Hashem se hubiese puesto de este lado, como una película, ¿ya? Y todo lo que iba a ver Moisés lo iba a ver era en virtud de Hashem. Prácticamente le estaba mostrando la Jerusalén celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿De acuerdo? Qué hermoso esto. Entonces dice, tú no vas a pasar este Jordán. Ordena a Yehoshua, ¿de acuerdo? Ordena a Yehoshua en el 28. Y fortalécelo y afírmalo, porque él pasará delante del pueblo y él hará heredar a ellos la tierra que tú verás. ¿De acuerdo? Y no volvimos a Gai frente de Beit Peor. Entonces, ¿quién fue figurativamente el que pasó delante del pueblo? ¿Ya? El que atravesó por el pueblo, el que hizo heredar la tierra del pueblo, ¿quién fue? Hashem. Hashem Yehoshua. ¿Me explico? Aquí tú puedes captar el nivel espiritual de eso que está ocurriendo allí. Y por eso habíamos explicado antes que el Yehoshua terrenal no había dado el reposo del cual Dios había hablado, diciendo, no entrarán en mi reposo, en mi descanso. ¿De acuerdo? No entrarán en mi descanso. Está hablando de la vida del mundo venidero. ¿Ya? Está hablando de la tierra prometida en el mundo venidero. ¿Ya? ¿Y quién es el que hereda la tierra? No es Moisés, es Yehoshua. Por eso aquí yo insisto muchísimo en que Jesús en hebreo es Yehoshua. Miren que esto lo voy a repetir porque es bueno que lo recordemos. Estamos hablando de recordar cosas. El nombre de Dios, que la mayoría de la cristiandad pronuncia Jehová, en hebreo son estas 4 letras. La voy a poner un poco más oscuras. Se llama en hebreo Yud Vav ¿ok? Ahora presten atención que esto es gráfico y nada más se puede ver en hebreo así. Este es el nombre de Dios escrito. La Y, la H, la W y la E. Nadie sabe en Israel cómo se pronuncia. Es un poco osado, un poco cándido que en español digamos Jehová, Yahvé, Yahweh y todo eso, porque es que nadie en Israel sabe. Nadie que hable hebreo seriamente dice Yahweh nunca, ni Jehová, ni nada. Nadie sabe. Pero la Escritura nos dice a nosotros que nosotros hemos recibido un nombre que es sobre todo nombre. Que no hay un nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? Yehoshua. Entonces, Yehoshua o Jesús en hebreo se escribe así, presten mucha atención. ¿Ya? Así se escribe en hebreo el nombre de Jesús. ¿Qué podemos apreciar? Las 3 primeras letras son iguales. Correcto. Las 3 primeras letras, y de hecho diríamos todas porque aquí esta se repite, ¿ya? Todas las letras del nombre de Dios están incluidas en el nombre de Yehoshua. ¿Sí me explico? Claro. Mírenlo, aquí está. Esto es gráfico. ¿Ya? Y por eso al Mesías, Miriam le dijo el mensajero, le pondrá por nombre Yehoshua, porque él Yoshia a su pueblo de sus iniquidades, porque él salvará. Pero si tú dices Jesús en español, Jesús no significa nada en español. ¿Explico? No tiene etimología en español.
Pero en hebreo, si tú dices Yehoshua, estás invocando el nombre de Hashem y estás diciendo que Él es la salvación. ¿Ya? Estás diciendo que es la salvación. Entonces es curioso que lo que han puesto en castellano como Josué, en hebreo es Yehoshua. ¿Ya? Entonces en hebreo Yehoshua, lamentablemente para el castellano botó dos nombres, Jesús y Josué. ¿Sí se entiende? ¿Me hice explicar? ¿Me hice entender? ¿Sí? Claro. Entonces, fíjense ustedes que aquí además es curioso que muy pocas veces en la escritura ocurre lo que ocurrió aquí, que aquí no se dice Yehoshua bin Nun, no se dice Josué hijo de Nun, simplemente dice Yehoshua pasará adelante y él heredará la tierra, él es el que la va a entregar. Y esto concuerda con lo que ya Dios le había dicho a Abraham antes. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Abraham? A ti y a tu descendencia, a ti y a tu simiente daré esta tierra. Si tú lo lees en hebreo como debe ser, está diciendo a ti, es decir, o más bien a tu simiente, o por tu simiente daré esta tierra. ¿Ya? Está diciendo básicamente que es la simiente, el Mesías, el que iba a dar la herencia de la tierra de Israel. No solamente aquí, literal, geográficamente, en la historia, sino en el mundo venidero. Por eso habíamos dicho que todo el que siguió la Torá, el que siguió a Moisés, el que siguió a los profetas, era siguiendo, diciéndolo en términos coloquiales, al espíritu de Mashiach que estaba en ellos. Ellos no siguieron humanos. ¿Me explico? Ellos no siguieron humanos, ellos no siguieron al hombre Isaías. No, siguieron al espíritu de Mashiach que estaba en Isaías. ¿Me explico? Ellos no siguieron a Moisés, no siguieron a Elías, no. Siguieron a la presencia de Yehoshua que estaba en ellos. Cada profeta de Israel, cada maestro de Israel fue la continuidad de lo que era la nube y la columna de fuego en el desierto. Si la columna de fuego y la nube eran los que guiaban al pueblo hasta introducirlo a la tierra, ¿cierto? Entrados a la tierra ya no hubo más nube ni más columna de fuego. Entonces, ¿cómo siguió el pueblo dirigido? Por los profetas y los sacerdotes y todos los que Dios levantó. ¿Te dan cuenta? Entonces, por eso nosotros hoy, ¿verdad? Como creyentes, estamos siguiendo a los mismos que siguieron en la antigüedad. ¿Ya? No estamos siguiendo a dos dioses diferentes, porque esa es la sensación que muchos como que tienen en la cabeza. El Dios del Antiguo Testamento, oye, entonces tú eres idólatra o eres politeísta, porque hablas el Dios como si acá fuera otro. Es el mismo. Hashem se ha expresado como la salvación, y por eso es que dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. O sea, en el mismo nombre. En el mismo nombre de Dios, en el mismo Dios, pero ahora se dio a conocer con un nombre sobre todo nombre, el nombre de Yehoshua, Yehoshua Mashiach. ¿Ya? Fíjense ustedes. Bien, viendo esto, ellos se quedan allí, y ahora viene el capítulo 4, todo lo que es el capítulo 4, el 5, ¿verdad? Moisés le vive recordando: cuidado Israel, escucha o atiende los hukim y los mishpatim. Ya hemos dicho que los hukim son las promesas, los mishpatim son el debido proceso, lo que se tiene que hacer, lo correcto. Los estatutos aquí serían los hukim. Es correcto, dice: y ahora Israel, escucha o atiende hacia los hukim y hacia los mishpatim que yo les estoy enseñando para hacer. ¿Para que qué? Entonces ahí traducen: para que vivan, ¿cierto? Y entren y conquisten la tierra que Hashem, Dios de vuestros padres, les está dando. ¿Ya? Piensen ustedes. Perdón. Y aquí cuando dice para que vivan, Perdón, disculpe, hermano. dígame. Job, entiéndese lo inamovible, ¿cierto? Con el estatuto es Job. Hok, sí. Job. Y entonces cuando dice decreto, habíamos dicho que eso no No, es que no va. y no va. Hay lo que Hay que sería entender la palabra Hok Hukim.
¿De O acuerdo? de decretos, Sí. en plural hukim. Ahí traduce el decreto, pero hemos dicho que es lo que no varía. Y con la palabra hok, no Por estamos eso la pregunta sería, ¿esas dos palabras deberían ser una? No, son Ok. dos ideas distintas. Uno es Hukim. Hukim es lo inamovible, Las promesas de la Dios, promesa como tal, y el otro sería el los mishpatim, procedimientos de que Mishpatim. hablamos del mishpatim. Claro, claro, correcto. Entonces son dos cosas distintas. Por eso hemos dicho acá que es maldito el que no incorpore todas las palabras de la Torá. ¿Cuáles son todas las palabras de la Torá? Los hukim, los mishpatim, las promesas y los procedimientos. Por eso hay que hacer la misma advertencia hoy, porque hoy la cristiandad, los hermanos han estado viviendo de promesas y han desechado los procedimientos. Si ellos no integran todo eso, que Dios tenga piedad. ¿Me explico? Porque es una declaración fuerte de la Escritura. Está desprendido, está desconectado, ya lo hemos dicho, porque aquí maldito no es la palabra correcta, hemos dicho que en hebreo Está maldito separado. significa estar separado. Está separado, está desarraigado el que no levante, incorpore o deje incorporadas todas las palabras de la Torah. ¿Qué son todas las palabras de Torah? Las promesas y los mishpatim, que son los procedimientos. Así que no sirve, voy a hacer y no creo las profecías, no creo las promesas, no creo nada. Y tampoco sirve, no, yo nada más me aferro a las promesas, a las profecías y no hago nada, no voy a hacer nada. En esa idea que estamos aquí visualizando, es que el apóstol Pablo entonces exhorta a los Gálatas, Claro, ya, porque habían dejado entonces las las promesas. promesas, claro, claro. Porque si Dios había dicho, yo levantaré un profeta en medio de tus hermanos, a él escucharás. Si eso es una profecía y promesa que Dios dio y ya vino y no lo escuchas, estás out. De nada sirven los De nada sirven los mishpatim. procedimientos, de nada sirve que seas riguroso en todo, ¿verdad? En la observancia de cada cosa, en la obediencia y todo, porque no es por tu obediencia que vas a entrar a la tierra de Israel. ¿Explico? Por la promesa. Es por la promesa, que no se te olvide nunca. Es por la promesa que Dios juró a los padres que había de dar una tierra en virtud de la simiente que tú vas a entrar. Solo que cuando entres vas a vivir conforme a estos principios. Claro, a la Torah. ¿Ya? Pero si tú crees que es por tu obediencia que vas a entrar, estás negando la justicia de Dios y estás estableciendo la tuya propia. Así es. ¿Me explico? Se la está robando, porque Se la está robando. inclusive justicia que fue dada por Dios, Fue dada por Dios, pero la estás tomando para ti como un está mérito. usufructuando. Usufructuándose correctamente. ¿Está clara la idea? ¿Sí? Ah. Bien, eso es lo que le viene diciendo, ¿verdad? Ustedes han visto todo esto y miren lo que dice aquí. No le agregarás a esta palabra que yo te estoy ordenando y no disminuirás de ella a la hora de guardar los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que yo te estoy enseñando. ¿De acuerdo? No hay que añadir ni hay que quitar. Y eso es lo que hemos estado hablando los viernes en la clase de Romanos. Que estamos acostumbrados a agregarle a la palabra de Dios o a quitarle. Eso que eso es mi apocalipsis. Sí, El claro, que añade, igual. que quite, se ha separado. Claro, es correcto. El que quite de esta palabra será borrado también. Ya, fíjate lo impresionante. Y habíamos dicho curiosamente que la Torá era el libro de la vida, ¿se acuerdan? Si tú le quitas a la Torá, le agregas a la Torá, estás profanándola y es como si tú mismo estuvieses automutilándote. Ya, eso no se puede perder ni una yud, ni el akotz de la Torá, ni una espina de la Torá, ni un cachito de una letra se puede borrar. ¿Ya? No añadirás y no quitarás. A todo esto que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es solamente Dios el que tiene el concepto correcto de lo que es la justicia, de lo que es la rectitud, de lo que es la eficiencia y todo lo demás que hemos hablado. Si el hombre mete su mano, tuerce el derecho. ¿De acuerdo? Sea por más o sea por menos. Por eso dice en la parasha anterior, no tengas miedo de hacer el procedimiento que está descrito aquí, porque el procedimiento es de Dios, no es humano. Así que tú no tienes por qué tener miedo, porque si tú estás actuando conforme a la Escritura, si alguien se enoja o se disgusta, es su problema.
pero tú no lo estás haciendo por malicia tuya, ahora voy a aprovechar y me voy a vengar y me voy a quitar, no. Tú estás apegándote a lo que está escrito aquí. Y es la persona, si se le gusta o no le gusta, ese es su problema. ¿Ya? Con Dios, no con uno, no con el ser humano. Entonces mira lo que dice aquí. Y le repito otra vez el versículo 4. Y ustedes, los que ¿qué? A vosotros que os aferrasteis. Bueno, en hebreo Hashem, dice, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ojo, en hebreo dice todos los que están pegados, dice literalmente. Usa la misma palabra que Dios utilizó en Génesis cuando ordenó que el hombre se pegara en su mujer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí dice, ustedes, todos los que están pegados en Hashem, ¿ya? Están vivos hoy. Están vivos. Los que están pegados en Hashem. Es decir, que no andan a la rueda suelta por otro lado, están pegados en Él. Él es el que va adelante, ¿de acuerdo? Y en este caso ha dejado a Moshe allí y ahora ha puesto que Yehoshua sea el que vaya delante del pueblo. Así que Yehoshua está encarnando y personificando allí simbólicamente al mismísimo Dios. Todo el que siguiese de allí en adelante a Yehoshua iba a seguir vivo. ¿Me explico? Todo el que se pegase, y aquí lo usamos mucho, por ejemplo a nivel académico, uno dice, oye, me voy a pegar de este compañero porque este es el que va mejor. Y me pego y ahí y vas y ganas, y es verdad, pasa eso. Pero si tú te pegas con el peor de la clase, pues vas a fracasar. Es igual, es la misma cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo el que se pegase en Yehoshua iba a seguir vivo. ¿Por qué? Porque a Yehoshua fue el que Dios ordenó y destinó para que fuese su representante en ese momento. Y eso es lo que el diablo busca, que te despegue de Que te Hashem. despegues de Hashem. Ya, entonces buscas el ídolo, buscas el otro. Claro. Entonces, Entonces, ¿cuál es ese pegamento que hay entre nosotros y Yehoshua? A todas las Sus mandamientos. Así es. Efectivamente, las promesas y los mandamientos son los que nos mantienen pegados allí. Amén. ¿De acuerdo? Y por eso el apóstol Pablo decía, voy a asir aquello por lo que ya fui asido. Primero Él nos toma a nosotros, obviamente, ¿no? Porque Yehoshua es el que nos ha tomado a nosotros, no nosotros a Él. Pero una vez ya hemos sido tomados, decía el apóstol Pablo, ahora yo procuro asir aquello por lo que ya fui asido. oiga, tú no lo suelto, porque Ya. es por si las moscas. Claro, un doble afianzamiento, o sea, nunca está de más. Nunca está de Nunca más, está. claro que sí. Amén. ¿Me explico? Aunque Nunca, te sientas seguro. aunque te sientas muy Hermano, seguro. sería No que te esfuerza- confíes. Claro. Podríamos decir que eso es esfuérzate en la gracia. Claro, claro, en el conocimiento del Asirte crecimiento. a la gracia misma. Y fíjense ustedes que esto es hermoso y vamos a llegar a ese juego de palabras allí, porque mire lo que dice aquí la Torah, ya les voy a decir, hay un juego de palabras muy hermoso que se desprende precisamente de cuando él está prohibiendo sobre la idolatría y todas estas cosas. Mire lo que dice acá, perdón, estamos en el 5, sí. A ver. Donde él advierte que no se vayan a los planetas y todo esto, porque... 19. Deuteronomio. Sí. 4:19. ¿Cómo? 4:19 de Deuteronomio. 4.19, vamos a ver, pero es que a veces no coinciden los... 4.19. Así es. Piensa en tres. Vamos a ver. Sí, ese es. No sea que alzando tus ojos al cielo. Bueno, mira lo que dice. Voy a leer, dice. El por qué. Dice. Y no le servirás, dice. Porque halak, ¿de acuerdo? En este juego de palabras hermoso que dice. Lean el verso completo y ahora les explico. No sea que alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seáis incitados y te inclines a ellos y les sirvas, Ajá. porque Hashem tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ok, ahí donde dice concedido, dice que Hashem halak. Halak. ¿De acuerdo? Que Hashem repartió. Ahí no dice concedido, en hebreo halak significa repartió. ¿Ya? Está diciendo, oye, a los otros pueblos
Hashem les repartió eso. ¿Ya? Se los dio por porción. Halak lahem. Halak lahem. Y están por eso divididos. Claro, los planetas, las estrellas. Es decir, en otras palabras, le está diciendo que esa es la porción de ellos. ¿Me explico? Esa es la porción de ellos. Hashem halak. ¿De acuerdo? Pero luego a continuación dice, ya en el 20, pero a ustedes ¿qué? Mas a vosotros Hashem os tomó. La K. Invirtió las letras. ¿Ya? La K. Lo que Se le repartió, claro, y la K es tomar. Tomó. Claro. ¿Me explico? Es decir, Dios, lo que estaba diciendo ahora, si ya fuimos asidos por Él, porque Dios nos tomó, ¿Qué hacemos con ¿ya? ¿Qué hacemos Halak? con Halak? Ya. ¿Me explico? Porque eso fue lo que Dios dio para los pueblos, eso lo dejó Él para ellos, las estrellas, los planetas, todas las demás cosas, pero a ti te tomó. Por eso es que no hay libre albedrío ni todas esas cosas, porque es Dios el que te toma. ¿Me explico? Y por eso el apóstol Pablo decía, si ya yo fui asido por la salvación, oye, no está de más, es bueno que yo también eche mano a aquello que ya me asió a mí, que ya me tomó Que ya me la caja. Porque Hashem dice, pero ustedes Hashem la caja los tomó. Y los hizo salir del horno de hierro, ¿ah? De Egipto. ¿Para qué? Para que seáis por pueblo, por herencia, como en este día. Ahí está faltando una palabra clave. Para que seas para Él, por pueblo, herencia como en este día. ¿Ya? Para que seas para Él. Por pueblo. No solamente para que seas pueblo, para que seas de Él. Lidiot lo leam. ¿De acuerdo? Para que seas de Él. O sea, te tomó para que seas de Él. ¿Ya? Pero dice, para que seas el pueblo de su heredad. No, así no. Así no dice. Para que seas para Él pueblo por pueblo de herencia. ¿Ya? Por pueblo de herencia. Como en este día. Pero lo que quiero enfatizar es que te toman para ser de Él. Indistintamente los adjetivos que vaya a dar después. Si es herencia, si es bendición, si es cuerpo, lo que sea. Todo lo demás es descripción. Pero lo que está diciendo la fuerza de la palabra aquí es que te ha tomado para que seas de Él. Y eso lo dice el apóstol Pablo en los Corintios. Vosotros no sois vuestros. No sois vuestros. ¿Ya? Somos de Él que nos ha tomado. Fíjense qué hermoso. Entonces vamos a terminar con las ideas de buscar. Porque eso aparece al final del capítulo, cuando ya les decreta, por ejemplo, mira lo que dice en el 4:27. Y el 21. Ok. Dice, así. Dice, y Hashem, hitanefbi. Ahí aparece otra palabra diferente. Hitanef, ya hemos hablado, que es la intolerancia, ¿de acuerdo? Al pecado. Hitanefbi al ibrejem. Hashem se puso intolerable conmigo por vuestras palabras y juró que no pasaría yo el Jardín, el Jordán, ¿verdad? Para no entrar a la tierra buena que Hashem, tu Dios, te está dando por herencia. Entonces quiero saltar al 25. Cuando paras hijos e hijos de hijos, ¿verdad? Y hayan acumulado años en la tierra, ustedes, ¿qué dice? Y ustedes se corrompan y hagan ídolos, escultura, representación gráfica de todo, y hagan el mal en ojos de Hashem, vuestro Dios, para hacerle enojar, yo les doy testimonio contra ustedes hoy, a los cielos y a la tierra, que perecerán o desaparecerán rápido de sobre la tierra a donde ustedes están pasando el Jordán para conquistarla. No alargarán días sobre ella, sino que serán destruidos efectivamente. Dice el 27. Y Hashem dispersará a ustedes entre los pueblos y quedarán pocos de número entre los goyim, entre los gentiles. ¿Verdad? A donde Adonai los va a conducir a ustedes allá. Y allá servirán ¿a qué? A dioses obra de mano de hombre, al palo y a la piedra, que no ven y no escuchan y no comen y no huelen. ¿Y qué entonces dice el 29? De allí buscar
No, así no está. Así no Mas si dice. desde allí buscares a Hashem tu Dios, lo hallarás. No. Si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es una profecía, eso no es una cuestión condicional. Más si buscan, no. Ahí está diciendo, ustedes van a pasar allá y cuando hayan pasado muchos años, ustedes van a terminar cometiendo idolatría. Hashem los va a dispersar, ¿de acuerdo? Y luego en el futuro, dice, y ustedes buscarán desde allí, de donde fueron dispersados, a Hashem. ¿Me explico? ¿Ya? Está profetizando. Está profetizando. Eso no es una frase condicional en hebreo. Está diciendo afirmativamente, ustedes van a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y cuando estén ya entre las naciones dispersados, allá buscarán a Hashem. ¿Ya? Y Pero ahora, no distingue si es pueblo A o Mishpahá. no, aquí dice entre los goyim, Pero ese mensaje iba para el pueblo hebreo. Claro, que iba a ser dispersado entre los gentiles. O sea, ya lo está profetizando aquí. Ya, la nación que apenas va a entrar, Ya está diciendo ya que está se diciendo vayan a su dispersos. futuro. en el futuro ustedes van a ser dispersados Ustedes van a estar dentro de los gentiles. entre todos los gentiles. Pero después dice lo recogeré, entonces el recogeré implica también a los goyim. Claro, es correcto. Entonces dice, y de allá buscarán a Hashem, vuestro Dios, y encontrarás, porque ¿qué? 29. Si lo buscaréis de todo corazón y de toda tu alma. Si lo buscaran, puro Puro condicional. condicional. Eso no es condicional. Sí, no sé qué. No, eso no está incondicional. Son promesas. Ubikashtem bekitidreshennu bechol levavcha bechol nafshecha. Eso está en futuro. Eso no son condicionales allí. No, si lo buscares y si hicieres. No. Está dando profecías afirmativas. Así como es afirmativo que Él te va a dispersar, es afirmativo que tú lo ibas a buscar. Pero aquí es donde voy a explicar las dos palabras que en hebreo son diferentes, que hayan traducido igual. Si lo buscares y si lo buscares. En hebreo, en el verso 29, aparecen dos palabras diferentes. A ver, espérate, Ya. me ubico en la primera oración. Mas si desde allí buscares, ese es uno. Bueno, Hashem. ahí aparece la palabra ubikashtem. Ubikashtem, está en futuro. Lo hallarás. ¿De acuerdo? Ubikashtem, Misham, dice, y ustedes buscarán de allí a Hashem, vuestro Dios, y hallarás porque, ¿porque qué? Porque lo buscarás con todo tu corazón. Bueno, ok. Lo hallarás. Ahí Si lo aparece. buscares con todo tu corazón. Ahí aparece la otra palabra, tidreshennu. ¿Cuál es la raíz de ambas, por favor? Ah, La raíz de ambas, por eso. por favor. Aquí la raíz es bikesh, Bikesh. Claro, el famoso busca. bikesh, y aquí la raíz darash. Darash, ¿qué es? Ok, ya lo vamos a investigar ahora, vamos a explicarlo. Ok. Bikesh. Aquí cualquiera que lee esto, primero que está en condicional en español, mas si de allí buscares, ¿verdad? A Hashem, y lo encontrarás porque si lo buscares de todo corazón. Eso es un becatal. Sí, un bekatal, así Por eso es que tiene que leerse en en futuro. futuro, ubikashtem, bueno. Ya. ubikashtem y tidreshennu, mira que este sí está en O sea, futuro. tiene que ser que entonces el traductor no entendía las VAC conversivas. No sé qué le habrá pasado, pero es que aquí no hay ni siquiera un sí condicional, no hay nada Bueno, condicional. aparte aquí. de eso, no existe. No exacto. existe. Entonces, ¿por qué pone eso si ahí no lo dice? Porque está interpretando a su manera. Porque él cree que el hombre es el que busca a Dios. ¿Ya? ¿Me explico? Él parte de ese concepto. Entonces, ¿qué significan estas dos palabras? El verbo bikesh en la escritura está sujeto a la idea de tú procurar algo. ¿Ya? Procurar, es decir, cuando persigues un objetivo. ¿De acuerdo? Persigues un objetivo. Y en cambio el verbo darash tiene que ver con seguir. Seguir como las limaduras de hierro al imán. ¿Me explico? Eso yo siempre he dado ese ejemplo. El hierro ya. por el magneto, ¿verdad? Mira que se pega, y por eso aquí dice, vosotros los que están pegados en Hashem están vivos. Entonces te está diciendo una lectura inversa, que si tú en el futuro llegas a procurar
o a perseguir a Hashem, a procurarlo, es porque Él es el que te ha encontrado a ti primero. ¿Me explico? Ya. ¿Ya? Si tú buscas, y ahora sí lo estoy diciendo yo en condicional, si tú allá lo vas a buscar en el futuro, va a ser porque Hashem te ha pescado a ti primero. ¿Me explico? ¿Ya? Por eso dice, y tú procurarás a Hashem y lo encontrarás. ¿Por qué? Porque es que Él antes ya te ha llamado a ti. Con todo tu corazón y con todo tu ser. ¿Me explico? O sea, como que dice, cuando veas que lo estás buscando, no te creas. Que No te creas. Te traje como el imán. Pero, hermano, una pregunta. Es correcto. En última, ahí lo que estamos viendo es en el fondo, no sé, te me corrige, es que el traductor está señalando es que quien busca a Dios es el hombre. correcto, claro. Más que cualquier otra cosa, Claro. yo opino, pues aprecio, que eso sí le están diciendo es que usted busca, usted Eric, usted Sí, maestro, sí. yo discípulo, soy el que busco, esfuérzate y Sí, te añadiré. sí. Claro. Cuando el concepto primigenio es Hashem es el que busca, Claro. porque ya de prometió te vas a esparcir porque ya sé que tú eres Claro. hombre pecador. Claro. ¿Cierto? Entonces, con base en Como se lo resumió el apóstol Pablo cuando dijo, Dios es el que pone el querer. Claro, como la- dice, mira, si el orden de ideas, ya estoy la palabra, hermano, si en el orden de ideas te está diciendo que tú vas a adorar a los ídolos, que Dios te va a dispersar, ¿de dónde va a salir la luz y la chispa si tú vas a estar en la esclavitud de la tiniebla, de los ídolos y Y todo? contento con el Y contento con el pecado. ¿De dónde hay chispa para buscar a Hashem? Si sabemos que la carne se opone a la Torah y no quiere ni se sujeta por sí ¿De mismo. dónde saldrá la conciencia? ¿De dónde conciencia? Y aquí ya hemos dicho anteriormente que es Hashem el que te tomó para sí, para ser pueblo. Aleluya. Esa idea se reproduce aquí a continuación. Dígame, hermano. O sea, que eso también tendrá que ver más o menos con cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí. Es correcto, igual, ustedes no me han elegido a mí, yo los elegí a ustedes. Repíteme, hermano, el verbo darash. Darash es cuando algo busca a un objeto, pero no porque esté dentro de su voluntad hacerlo, sino porque está obedeciendo al llamado, o sea, está acudiendo Ese es el imán. el imán. Por eso dice en Isaías, y me buscaréis. Claro. Entonces la gente piensa que me buscaréis. Sí, que te Es que busca. Ah, en Ayaray dice. Sí, me buscaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso, aquí está igualita la expresión. O sea que esta expresión que está aquí, la Es la estamos que viendo, sale en Isaías. esa expresión me Claro. encanta porque está creo que en Isaías Claro. 55. Claro, esa es. Sale Esa la misma es. expresión. Entonces está mostrando dos cosas. Está diciendo, cuando tú procures a Hashem allá en el futuro, tienes que tener presente que si lo vas a procurar es porque Él te ha procurado primero a ti. Así es. ¿Ya? No vayas a pensar que es tu mérito, que es tu gran iluminación intelectual la que te permitió descubrir a Dios. Dejando la idolatría, descubriste. Sí, sí. No, me di cuenta que el ídolo no es nada y ahora yo acabo de descubrir a Dios. Hermano, disculpe. Dígame. Podríamos decir entonces, con todo respeto, sí, con todo respeto, que ese es el fundamento de la teoría calvinista, que de alguna manera se proclama en gran exceso que todo es corrupto, somos una masa, que nada hay bueno en el hombre, que el hombre no busca a Dios y que todo es jalado por el hombre, Sí, ¿cierto? sí, es que por Entonces Dios. él no descubrió nada, lo que hace simplemente es interpretar ese texto. Es que ni interpretarlo, es que está escrito. Lo que pasa es Sí, que mal traducido. Por eso, Mal traducido tal vez. por eso, entonces cuando Calvino dice, no es que el hombre busque nada, sino que todo por la sublime gracia Claro. sale de este concepto. Claro, por eso, La es que, sublime- por eso es que a mí no me gusta que se hable que no, yo soy calvinista, no, yo soy bíblico. Soy calvinista y arminiano, y no sé, no, yo soy bíblico, la escritura dice esto. Eso no es de Calvino, eso no es Pero antes de nadie. Calvino ya estuvo. Eso es de Claro. Dios, eso no fue un descubrimiento intelectual De pronto el hombre lo resumió y lo estaba escrito pero ahí. ya estaba escrito. Claro, Claro. digan. El apóstol Pablo lo enseña y lo aclara de pronto cuando dice también, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Y de dónde saca Pablo eso? Romanos 3. De los salmos. La de los salmos. De los salmos, todos se corrompieron, se hicieron abominables, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Claro. Oye, eso está en los salmos. Entonces hermano, busque. Ya. Si buscar, ¿cuándo? Sí, buscaré. De buscar, Si no había ni siquiera uno había. Claro, Hermano, ni siquiera pero, uno. hermano, permítame compartirle con todo respeto que en la Ay, parashá cómo pasada, fragmentamos la palabra. en la parashá pasada encontré un texto que después de mucho tiempo jamás en mi vida lo había detallado.
y me habló del poder de Dios, fue impresionante. Se lo voy a compartir. Jeremías 5.1. Ajá. Jeremías 5.1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. De ese texto se va a hacer. Fíjate tú, y ahí aparece el verbo bakash, Es procura. el mismo verbo. O sea que no había ni una, Jeremías estaba exhortando al pueblo y no había ni una que hiciera ni justicia ni verdad. Claro, exacto. Fíjate tú, mira, ahí traduce verdad. Sí. En hebreo no dice verdad, dice emuná. Fidelidad. Bueno, ya entendemos nosotros Ya. que. Dice, y si hay alguno que haga mishpat, Ujú. ¿de acuerdo? Y procure emuná, fidelidad a Dios, nada, ni uno. Israel, El procedimiento, la obediencia. Y la emuná es la expresión mismísima de Dios, ¿de acuerdo? Y resulta que nada, no hay. ¿Ya? Pero hoy mucha gente se cree mejor que los hebreos de esa época, que creen que sí lo pueden encontrar y sí lo pueden buscar y todo. Es Dios el que nos ha tomado para sí por pueblo. Aleluya. Amén. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. ¿De dónde nos sacó? Yo siempre he dicho a las personas, todos los días de la vida, aquí dice, guárdate y guárdate muy bien, que no olvides de todo lo que Dios hizo contigo todos los días de tu vida. Todos los días de la vida tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo para sacarnos? ¿Cómo fue que hizo? Porque esa experiencia personal tuya, de tu liberación personal, te va a dar la fortaleza cada día para que sepas para dónde es que vas. ¿Me explico? Pero si tú olvidas de dónde estabas y de qué fue lo que Dios hizo y todas las maravillas que ha hecho contigo en el camino, al día siguiente puedes simplemente enfriarte y coger para el otro lado y pasar muy malas experiencias, ¿no? Finalmente Dios en su palabra te puede restaurar porque es el que te tomó, ya, no fuiste tú, pero no tienes necesidad de eso. Por eso te está diciendo, acuérdate, recuerda, no olvides. ¿Ya? Para que no pase el trabajo. Si te pegas a Shem, si te pegas a Yehoshua, vas a heredar. ¿Ya? Si te pegas a Yehoshua, el celestial, vas a heredar la tierra. Si en aquel entonces los que se pegaron en Yehoshua entraron a la tierra de Israel, ¿cuánto más, Calva Homer, cuánto más los que nos peguemos en el Yehoshua celestial vamos a entrar en el mundo venidero? ¿Cuánto más? ¿Sí o no? Bueno, hermano, con esto hemos terminado por hoy. Shavuot Tov. Ya, bueno.